Bueno, a través de esta grabación de vídeo vamos a poner en común para que vean los trabajos de más o menos el grupo, o por lo menos los trabajos que nos interesan. Esto que hicimos con el práctico pasado en un PDF con casi todos los trabajos, ahora lo vamos a hacer en este vídeo con algunos de los trabajos que nos interesan. Los hemos agrupado esta vez en 5 categorías. El trabajo 1, que son trabajos que no responden ni en concepto ni en forma a lo que hemos pedido, ¿no? Primer grupo en el cual los estudiantes que han participado de esos trabajos, que son autores de esos trabajos, han hecho lo que se les ha ocurrido. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo son alumnos que han comprendido bien el tema, tanto de la simetría como de las proporciones, han hecho una buena formulación geométrica, digamos, en el esbozo que han hecho, han concebido bien ambos temas, pero después la realización, digamos, estimular física, la realización sensible del trabajo, da mucho que desear, es nada más que un muestrario de la geometría que se les ocurrió. Es harto evidente, es casi infantil un muestrario del esquema geométrico que se les ocurrió. Es decir, no tiene ninguna pretensión de composición del conjunto del estímulo. En el grupo número 3 tenemos algunos trabajos que por alguna razón, o bien por la formulación geométrica, o bien por cómo con lo mucho o poco que se les ha ocurrido respecto del tema de proporción, han hecho un esfuerzo por construir un estímulo visual complejo, desafiante, que da cuenta del que el que lo hizo tuvo en cuenta diversos factores, ¿sí? Más allá de lo complejo o simple que haya sido la formulación teórica, digamos, conceptual del esquema proporcional propuesto. Después tenemos, yo dije, 1, 2, 3, 4, un grupo 4, con trabajos muy buenos, tanto en lo conceptual como en la realización del estímulo sensible. Y luego un grupo quinto con unos 4 o 5 trabajos que están re buenos. Entonces, un poco vamos a ver en ese orden. Bueno, veamos entonces el primer grupo. Bueno, en el primer grupo tenemos, por ejemplo, el siguiente trabajo. Observen, acá les he pasado el esquema en blanco y negro de la génesis morfológica en simetría y proporción del trabajo. Fíjense de que la espiral construida con la serie Fibonacci no tiene ninguna función, ¿sí? En estos casos hay muchos así. No sé para qué han copiado, se han tomado el trabajo de extraer y copiar, porque no sé si le han reconstruido la serie de Fibonacci con el espiral característico, si acá, por ejemplo, no está definiendo nada. Digamos, los planos que rotan y se van acomodando y sí van creciendo y teniendo ciertas extensiones, no responden en absoluto a la serie de Fibonacci. Veamos un segundo trabajo. Segundo trabajo directamente no tiene ninguna proporción. Si es una operación de simetría básica, rotacional 2 veces, pero precisamente lo que caracteriza a este trabajo es un abandono al azar de las proporciones. Si hay algo que no hay aquí, es la voluntad de proporcionarlo de alguna manera. Veamos un tercer trabajo, ¿sí? Este trabajo también, digamos, desde el punto de vista conceptual es pobrísimo, desde el punto de vista de la realización del artefacto también. O sea, no únicamente que no tiene composición a nivel de la organización sensible del estímulo, sino que a la vez la utilización o la sugerencia de que se ha utilizado algún tipo de proporción es balbuceante. Veamos ahora este otro cuarto trabajo.
Este cuarto trabajo directamente tiene otras proporciones. El plano base tiene otras proporciones. Si hablamos de proporciones, bueno, por lo menos atendamos al instructivo respecto de qué proporciones tiene que tener de ancho y alto el plano base en el cual lo hacemos. El siguiente trabajo, si uno lo mira, no tiene nada que ver con el instructivo, donde dijimos operaciones de simetría. Entre esas operaciones de simetría, la extensión, y la extensión con un crecimiento proporcional cuidado, voluntario. Bueno, aquí no se notaba nada. Al ir a ver la reseña, es decir, el comentario escrito, efectivamente el autor había ignorado el tema de la proporción. Pasamos al siguiente. Acá tenemos otro caso. Es decir, una simetría primaria hay. Una simetría infantil hay. ¿Sí? Pero casualmente lo que carece es de proporción. Porque fíjense, allí tenemos un cuadrado, que podríamos decir cuyo centro, el cuadrado siempre se mantiene horizontal vertical, pero cuyo centro rota alrededor de ese punto casi central del trabajo, pero fíjense que cuando está llegando hacia el tope superior, para poder entrar, se achica un poco. Y cuando pasa tangente el borde superior del plano base, hacia la derecha, vuelve a alargarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la proporción ha importado un corno. Vamos al último de esta serie, donde es el colmo, en el sentido de que la autora se ha tomado el trabajo de trazar con la serie de Fibonacci la helicoide característica, ¿sí?, para obtener ciertas proporciones de ancho y alto, porque estamos hablando de cuadrados, ¿no? Es una espiral que va apoyándose en la proporción de la serie de Fibonacci para dar una determinada relación de ancho y alto, ¿no? 1, 2, 3, 5, 8, 13. Bueno, no se le ocurrió mejor cosa en el trabajo, observen, que aplanarlo para que sea un poco más apaisado, pero ni siquiera entra en el plano base. Bien, bueno, entonces este es el primer grupo. En este segundo grupo, ya la proporción de la serie, el crecimiento proporcionado, ya no es ocioso respecto de la composición del estímulo. Entonces, efectivamente, la idea desde el punto de vista simétrico proporcional a nivel conceptual, diríamos, el armazón geométrico está bien formulado. En este caso,
ese armazón geométrico no es ocioso como en los casos anteriores. Por el contrario, ha servido rigurosamente para construir esta composición, pero tan rigurosamente que las composiciones son pobres y banales, porque se han convertido solamente en un muestrario de las operaciones de simetría y de la operación de crecimiento proporcional. Bien, bueno, sigamos viendo esta segunda serie. Bueno, veamos ahora la serie número 3, que decíamos son trabajos que destacan porque en algún aspecto están bien resueltos. Por ejemplo, el primero. Primero es un trabajo que ustedes van a observar que desde el punto de vista de la configuración general es un trabajo inteligente, es un trabajo en alguna medida valioso. Sin embargo, está desconectado del sistema proporcional que se pretende lo graduó, ¿sí? Allí otra vez, el trabajo está re bueno. Yo acá elegí poner la placa en la cual está superpuesto el esquema proporcional, ¿sí? Y hace visible que el esquema proporcional no hace crecer la forma, esa forma aguda cuya rotación y extensión constituye el trabajo. Si acá es un caso, el trabajo está muy bien, pero el esquema proporcional elegido es ocioso. Vamos a ver ahora otros 5 trabajos. Los 5 próximos trabajos que vamos a ver son trabajos que son muy elementales desde el punto de vista de la formulación rotacional, extentoria, con un crecimiento proporcional. Si son muy elementales, yo te diría que es la primera idea de crecimiento proporcional que se nos ocurre. Insisto, son esquemas muy elementales, inclusive hasta yo diría que la forma de unir las operaciones de simetría es un poco infantil, diríamos, como suele decirse cuando yo estudiaba en la escuela provincial, se decía despectivamente, es muy decorativo. Bueno, pero sin embargo, a pesar de que
conceptualmente el ensamblamiento de operaciones de simetría es un poco banal, es un poco flojo, un poco pobre, y luego el crecimiento proporcional también es demasiado primario. No obstante, con ese esquema geométrico muy elemental han conseguido resultados visuales muy destacables, ¿sí? Han sabido repartir, por ejemplo, yo diría que esto es lo más importante, si bien el crecimiento es simple, es muy elemental, han conseguido detectar sensiblemente cuál es el rango de tamaños para que ese crecimiento luzca de una forma adecuada dentro del plano base. O sea, si se tiene que salir, que no escape demasiado rápido como para que no identifiquemos cuál es el crecimiento. Si tiene que permanecer adentro, que crezca suficientemente lento como para que uno vea las distintas etapas, ¿sí? Estos 5 trabajos estarían en esas mismas condiciones. Bien, aquí les muestro otros 2, que es el caso contrario. Son 2 trabajos cuyo desarrollo conceptual es muy adecuado, inclusive uno de ellos está perfectamente explicado, graciosamente explicado. Sin embargo, los resultados, desde el punto de vista sensible de la composición completa del artefacto, son un poquito pueriles, pero la idea está muy buena. Y a continuación vemos otros trabajos más. Bueno, respecto del grupo 4, que son los trabajos que están bien en concepto, bien en forma, me voy a referir a algunas características en general, sobre todo los 3 primeros que les voy a mostrar, donde uno diría, bueno, en principio también sucede de que el esquema es un poco primario. Se han elegido ciertas operaciones de simetría bastante simples, acopladas de una forma homeométrica, pero bastante rutinaria, bastante progresiva, no muy desafiante en sí la conjunción de operaciones de simetría, lo mismo que la progresión geométrica, aritmética, armónica o inclusive áurea, también en un sentido primario, ¿no? Cosas que se desplazan, cosas que rotan,
cosas que se desplazan y a la vez se reflejan en un sentido, les diría, no muy arrojado, ¿sí? Un sentido no muy arrojado. Sin embargo, esta característica que yo dije de algunos trabajos anteriores está al extremo. Han sabido calcular la progresión, ¿sí? Por ejemplo, si es una espiral que se abre rápidamente, aprovechar el formato tremendamente apaisado del plano base para acomodarlo de tal medida, en tal modo, en tal posición, que el centro quede en una parte del plano base, pero que ese enorme espiral que se abre por allí demasiado rápido para poder mostrarlo en ese plano base tan apaisado, cuando el motivo ha crecido y se ha distanciado grandemente del centro de espiral, lo mismo, como el plano base es tan apaisado, aparece en el otro extremo, ¿sí? Muy bien. Observen los 3 primeros trabajos, están pero muy bien, y el resto del grupo también. Mírenlos con detenimiento. Vamos a ir ahora un poquito más lento en la presentación. Bueno, finalmente, en el último grupo, que están los trabajos que más adecuados a los propósitos de este práctico nos parece que estuvieron en su puntuación, son trabajos que son complejos desde el punto de vista conceptual y dan cuenta de una gran agudeza, un gran detenimiento, una gran atención en el factor de composición del estímulo visual. Entonces, no únicamente que tienen una conjunción de operaciones de simetría de interés compleja y enlazadas con un crecimiento que también no es para nada ingenuo, sino que además esa estructura geométrica está luego aplicada con extrema atención y agudeza a la selección de dimensiones superficiales, de conjunción de colores, de posición en el plano base, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a mostrar los trabajos, son de Carlos Lobrovich. También vamos a ver 2 versiones del trabajo de Agostina Furió. No es así.
Vamos a ver así. El trabajo de Carlos, vamos a ver primero. Después vamos a ver el trabajo de Agostina. Y después vamos a ver dos versiones del trabajo de Michelle Hess. Y luego vamos a ver el trabajo de Alexa Torres, ¿sí? Que estaba tan bueno el trabajo de Alexa Torres que nos entregó también el trabajo de práctico anterior, el que era simetría sin proporción, y lo mostramos al último. Muy bien. Con esto vamos a haber compartido los prácticos. Vean este vídeo un par de veces, mírenlos con atención. Nos faltan algunos trabajos, por supuesto. No es lo mismo que el PDF anterior, pero creo que va a ser de utilidad.